En Noticias Telemedellín, hablemos de... Buenas noches, bienvenidos como siempre, como cada jueves a esta conversación aquí en Hablemos de. Hoy tenemos un tema importante para todos los pacientes, para todo el sistema de salud colombiano. Me acompaña hoy aquí en el set Juan Guillermo San Martín. Juan Guillermo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas noches para usted, para todos los televidentes también. Siempre un placer volvernos a encontrar en esta conversación, en este programa donde comprendemos esos hechos que son noticia y por supuesto del que hablaremos hoy, Susana, un tema del que venimos conversando, analizando, opinando desde hace mucho tiempo, que es la crisis financiera que arrastra el sistema de salud, pero en este caso que golpea especialmente a nuestra ciudad de Medellín por las deudas que tiene el gobierno nacional con los hospitales públicos, especialmente con la red pública Metrosalud y también con otras entidades del distrito que por tanto conllevaron a que el distrito comenzara una acción legal contra el ministerio. Exactamente, Juan Guillermo. Hace pocos días el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en representación de todos los pacientes del distrito, pues elevó esta demanda contra el gobierno nacional ante la no atención de la crisis actual en el sistema de salud. Y este miércoles el Tribunal Administrativo de Antioquia admitió esa demanda, es decir, que es procedente. Entonces estaremos evaluando qué viene. El gobierno tiene 10 días hábiles para dar una respuesta, para pronunciarse al respecto, así que vamos a estar hablando con expertos que nos expliquen qué significa esta demanda, qué alcance tiene y qué sigue. Sí, Susana, la deuda en efecto que tiene el gobierno nacional con el distrito es muy alta, 170.000 millones de pesos que se adeudan con el Hospital General de Medellín, que atiende no solamente a pacientes del distrito, también del departamento de Antioquia, sino de los vecinos departamentos de Córdoba, Chocó, inclusive parte de Sucre. También el Hospital Infantil Consejo de Medellín, uno de los más importantes en complejidad médica para la atención de los niños, niñas y adolescentes, y también con la red pública Metrosalud, que está presente en todos nuestros corregimientos. Por tanto, se hace entonces necesario este recurso para poder pedirle al gobierno nacional que cumpla la obligación. Claro que sí, Juan Guillermo, y además es importante decir también que la Gobernación de Antioquia se sumó, está dando este apoyo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, así como diferentes agremiaciones en salud, sindicatos médicos y asociaciones de usuarios. Por eso queremos entender este tema, tratarlo con ustedes y por supuesto, como siempre, comenzamos con nuestros televidentes. Estuvimos en las calles e hicimos un sondeo y les preguntamos si a usted o a alguien cercano lo ha afectado esta situación, si ha tenido dificultades para acceder al servicio de salud y cómo le afecta esto en su vida diaria. Estas fueron algunas de sus respuestas. En estos momentos me está afectando mucho porque he tenido mucha dificultad para coger la cita, para poder, como las autorizaciones, todo eso. Estuve con mi madre en la nueva EPS y me dijeron que hasta que no estuviera ya de vida o muerte no la podían atender. Todo el tiempo aquí, desafortunadamente, cuando el presidente de la República está en contra de los antioqueños, esto ya no tiene fin. La suegra mía es una persona con Alzheimer, esa persona necesita droga y viene uno a reclamarle y no la encuentra por ningún lado. Detrás de eso, las colas para la gente de la tercera edad, eso es muy bravo, a uno le va a pesar. Súper mal, porque siempre está uno enfermo, va a pedir una cita. Yo llevaba 5 meses pidiendo una cita que estaba enferma, me tocó comprar medicamentos en la farmacia para poderme aliviar porque nunca conseguía cita. Se ha dificultado mucho, se pide la cita, por ejemplo, 15 días, entonces también con lo que tiene que ver con la droga también que recibo también se dificulta mucho. La verdad no, a nosotros nos ha ido bien con el CISBEN. Hablemos de... Es la palabra lo que dicen nuestros televidentes en las calles frente a si han sido víctimas de estas afectaciones debido a la crisis financiera del sistema de salud, y para ahondar no solamente en la demanda del distrito de Medellín, sino también en la situación de salud del distrito, nos acompaña la secretaria Natalia López. Secretaria, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a Noticias Telemedellín. ¿Y qué opina de lo que dice la gente en las calles? Un saludo, muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema tan importante para toda la ciudadanía. Todos somos
usuarios del sistema de salud y pacientes actuales o potenciales de los servicios de salud. La gente tiene toda la razón, hay situaciones muy delicadas en este momento que pues, pueden tener en el fondo la causa y el arraigo en esos problemas de flujo de recursos, pero que finalmente lo que hacen es impactar el acceso a los servicios de salud, que es lo que nosotros estamos pues, pidiendo a las entidades del sistema para que cumplan con sus responsabilidades en garantizar el acceso a los servicios de salud. Secretaria, antes de comenzar a hablar de esa demanda que interpuso el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recordemos actualmente cuál es el panorama en los hospitales, en las urgencias y qué ha venido detonando toda esta crisis en el distrito. Sí, nosotros actualmente tenemos una distribución del aseguramiento en nuestra ciudad. El 70% de la población se encuentra en el régimen contributivo y por ende pues en EPS que administran el régimen contributivo y el otro 30% se encuentran en el régimen subsidiado. De este régimen contributivo estamos hablando en primer lugar de la mayor cantidad de afiliados a la EPS Sura y en segundo lugar se encuentra la EPS Sabia Salud, seguida de Nueva EPS. Y luego están Salud Total, Cosalud, Sanitas y finalmente pues regímenes especiales como Magisterio, EPM y los servicios de salud de las universidades. Pero la distribución es básicamente ese 70% en contributivo, 30% en subsidiado, de ese 30% la mayoría en Sabia Salud y en el contributivo en Sura, entre Sabia Salud y la otra EPS que está intervenida en este momento, que es Nueva EPS y Cosalud, estamos hablando de un poco más del 40% de nuestra población que está actualmente en EPS que están intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Lo grave de esto pues no es la intervención, sino que estas entidades han tenido dificultades con el flujo de recursos hacia las entidades, especialmente los hospitales y las clínicas de nuestra ciudad, red pública y red privada. Y aparte de eso, pues carecen de una conformación estructurada de redes de atención. Yo les voy a poner un ejemplo. La Nueva EPS en este momento no tiene contratada una red de baja complejidad. ¿Eso qué quiere decir para un paciente? Que no hay servicios de urgencias que la EPS tenga contratados en el nivel básico. O sea que si tienen una urgencia porque tienen una crisis asmática o si tienen una urgencia porque tienen un dolor lumbar, un dolor de espalda agudo o si tienen una urgencia porque tienen una infección respiratoria que los tiene muy indispuestos, pues les toca irse para un hospital de alta complejidad porque no hay contratada una red de baja complejidad. Les toca irse para esos problemas de salud que podrían resolverse perfectamente en un nivel básico para un hospital Pablo Tobón, para un hospital general, para un hospital San Vicente, lo que hace que estas entidades que son de alta complejidad estén hoy saturadas y que ya tengamos promedios por encima del 130% como fue en el mes de mayo para esta red de alta complejidad que han alcanzado niveles en estas instituciones que sobrepasan el 180 y el 200% en varios momentos y en varios días a la semana y justamente tiene que ver con eso, con esa falta de red. A esto hay que sumarle también la falta de continuidad en los medicamentos. Entonces los pacientes, como no tienen el suministro oportuno y permanente de sus medicamentos para el manejo de patologías crónicas, se descompensan. Entonces, si al paciente diabético no le llega su insulina a la farmacia, si al hipertenso no le llegan sus medicamentos, si al paciente con lupus no le llegan sus medicamentos, obviamente se descompensa y la única puerta de entrada que tiene en este momento es un servicio de urgencias. Secretaria, yo creo que nos habló de muchas cosas que queremos también ir desmenuzando porque todas son demasiado importantes, tanto la deuda que se tiene con los hospitales públicos y privados, como el tema de los medicamentos, pero también la saturación de los servicios, especialmente de urgencias. Quisiera empezar por ese tema de las deudas. La deuda más grande, 128.000 millones de pesos, es con el Hospital General de Medellín, pero también es con el Hospital Consejo de Medellín, importante para el tema de la atención compleja a los niños y niñas, pero además con la red Metrosalud, que también es centro de atención primaria para todos los habitantes del distrito. ¿Cómo afectan estas deudas, no solamente financieramente a estas entidades del distrito, sino también, en últimas, yo creo que es lo más grave, a los pacientes? Miren, lo financiero es muy importante, pero bajo las condiciones actuales es lo de menos. Lo que está agravando la situación en este momento es que ese retraso ya acumulado de tantos meses en el flujo adecuado de recursos, con esas deudas acumuladas que usted acaba de mencionar y que son correctas,
pues llevan hoy a que nuestros hospitales y nuestras clínicas, puntualmente en la red pública, pues tengan serias dificultades para estar al día con el pago de proveedores, con el pago de los especialistas, por ejemplo, que se han venido atrasando y que en términos prácticos terminan afectando la prestación de los servicios. Si no hay con qué pagarle al proveedor de oxígeno, el hospital se queda sin oxígeno. ¿Cómo un hospital va a trabajar sin oxígeno? Si no hay con qué pagarle a los proveedores de medicamentos, entonces ¿qué medicamentos le van a aplicar a los pacientes que están atendiendo? Si no se le paga, por ejemplo, al personal que presta sus servicios para el aseo, ¿quién va a garantizar la limpieza, desinfección y esterilización de los ambientes hospitalarios que tienen que tener esa función? Si no se le paga al convenio de vigilancia, entonces ¿quién va a garantizar la vigilancia en el hospital? Son muchos procesos operativos, cotidianos, que son necesarios para garantizar los servicios y que dependen del flujo de recursos. Entonces, más allá de la discusión financiera, estamos hablando desde una limitación para prestar los servicios de salud y terminamos todos afectados como usuarios del sistema y como pacientes. Todos afectados, secretaria, y justamente por eso queremos incluir a la gente. Ellos también, nuestros televidentes, tienen preguntas, vamos a escucharlos y a responder algunas de sus inquietudes. Claro que sí. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Salud para brindar la atención a los pacientes más vulnerables? Hablemos de... ¿Qué respuesta podemos darle, secretaria, desde la Secretaría que se viene haciendo pues, para tratar de mitigar esta crisis? Nosotros hemos venido trabajando muy fuertemente, no solamente como Secretaría de Salud, sino como distrito desde que arrancamos hace 1 año y medio. No sé si ustedes recuerdan, pero de las primeras intervenciones que hizo el alcalde directamente fue presentarse en la Junta Directiva del Hospital General. Eso fue la primera semana del gobierno del alcalde Federico. Estuvimos allá con el secretario de Hacienda, que también es el presidente de la Junta Directiva en Metrosalud y en el Hospital General. Yo lo acompaño en esas 2 juntas directivas y la apuesta ha sido total. Miren, la Alcaldía de Medellín, no voy a hablar solo de la Secretaría de Salud, sino el distrito en pleno, en 2024 asignó 200.000 millones de pesos a su red pública, a Metrosalud, al Hospital General de Medellín y al Hospital Infantil Consejo, teniendo en cuenta que también hubo serias dificultades en la forma en que fueron administradas estas entidades en la administración pasada, que las dejaron en una situación muy delicada, si llegamos a tratar de ponerlas a punto, pero aún hablando de una inversión de esta magnitud, que yo creo que ningún hospital privado se alcanza a imaginar tener un apoyo tan significativo como el que dio el distrito en un solo año. Cualquier entidad que reciba un apoyo de este tipo, pues es de verdad un soporte muy grande, pero con el flujo de recursos que está teniendo hoy el sistema de salud hacia nuestras instituciones, termina siendo insuficiente. Entonces, aún así tenemos esos retrasos en el pago, especialmente de los proveedores que han sido también pues, muy sensatos y han estado muy atentos a evitar a toda costa la interrupción en la prestación de servicios, pero todo tiene un límite y llevamos varios meses haciendo pagos parciales, abonos, que finalmente pues, los terminan a ellos también ahogando y llegan a un límite en el que ya no puedan dar más. Este año la inversión es cercana a los 100.000 millones de pesos. Tuvimos una reunión justamente hoy con el secretario de Hacienda que está haciendo el mayor esfuerzo por garantizar esos recursos para nuestra red pública y este año esa inversión va a estar alrededor de los 100.000 millones de pesos y eso es el esfuerzo grande que hace el distrito, la Secretaría de Salud, para garantizar también el acceso a los servicios de salud de los ciudadanos, pues trabaja en el marco de sus competencias con todas las acciones de salud pública. Nosotros tenemos una estrategia hermosa que se llama Medellín Te Quiere Saludable. Tenemos equipos básicos de atención en salud, esto es psicólogos, enfermeras, auxiliares de enfermería, higienistas, trabajadores sociales. Tenemos un equipo muy amplio recorriendo todas las comunas y corregimientos, detectando riesgos en salud, haciendo esas intervenciones iniciales, pero si no contamos con un sistema de salud robusto, pues esto se queda a mitad de camino.
Secretaria, y bueno, como lo hemos venido hablando, es una crisis que no solo afecta al distrito, sino también a Antioquia. Vimos el apoyo que el gobernador le está brindando al alcalde en esta demanda y por supuesto es una crisis nacional. Pero ¿qué le parece, secretaria, si revisamos algunas de esas cifras, esas deudas que actualmente tiene el gobierno nacional con los hospitales públicos de Medellín y de Antioquia? Juan Guillermo San Martín, usted tiene los detalles. Sí, Susana, precisamente vamos a ver en nuestro videowall las diferentes deudas que se tienen con los hospitales de la red pública de salud de Medellín y también con el departamento, porque es un tema que ahora lo mencionaba la secretaria, afecta al distrito, pero también al departamento, teniendo en cuenta que un gran número de los pacientes de nuestro departamento hacen parte de la nueva EPS y de Sabia Salud, que son 2 EPS que en este momento están siendo intervenidas por el gobierno nacional. Veamos entonces las deudas primero que se tienen por parte del gobierno nacional con el distrito de Medellín. Son 128.000 millones de pesos los que se adeudan al Hospital General de Medellín. Acá es importante hacer énfasis en que no solamente se atienden a pacientes de Medellín, de Antioquia, sino también de otros departamentos. Es vital este centro médico por su alta complejidad que atiende a diferentes personas provenientes de varios departamentos. El Hospital Infantil Consejo de Medellín le adeudan 9.200 millones de pesos, mientras que a la red pública Metro Salud 32.000 millones de pesos. En total, podemos redondear los 170.000 millones de pesos los que se adeudan solamente con los hospitales públicos de Medellín. Acá no estamos contando ni los privados ni tampoco los del departamento de Antioquia. Vamos a verlos en el siguiente gráfico, las deudas que se tienen con los hospitales públicos y privados de nuestro departamento. En total se tienen deudas, los registros más numerosos son con 19 entidades, todos hospitales de alta complejidad, importantes para la atención médica de los habitantes de Antioquia y de otros departamentos. En total estamos hablando de una deuda que puede llegar al 1.5 billones de pesos. Es una deuda bastante alta con el departamento de Antioquia. Veíamos el Hospital General, pero también se tienen deudas con el Hospital Pablo Tobón Uribe, uno de los hospitales de mayor complejidad en nuestra ciudad. El Hospital Alma Mater también tiene unas deudas importantes. El Hospital San Vicente Fundación, uno de los más grandes también, tiene deudas importantes con el gobierno nacional, tiene deudas importantes con el hospital. La Clínica El Rosario, en sus 2 sedes, la Clínica Universitaria Bolivariana, muy importante por sus servicios de obstetricia, también de atención pediátrica, entre otras entidades que tienen estas deudas con el gobierno nacional, tiene estas deudas. Y también pues aprovecho las cifras para preguntarle a la secretaria también esto cómo afecta en efecto cadena también los hospitales de nuestra ciudad de Medellín, no solamente la red pública, sino también la red privada. Sí, así es. La afectación no se limita a la red pública. Esa red privada obviamente también tiene una situación bastante compleja y se afecta directamente por la falta de recursos, pero también por esas dificultades en contratación, la incertidumbre y la inestabilidad que se ha generado en nuestro sistema de salud, que hacen que hoy tengamos una alta carga de enfermedad, así lo llamamos en salud. O sea, los pacientes están más enfermos porque no están controlados en sus patologías crónicas, no están teniendo las citas de seguimiento y control oportunamente, los procedimientos y las cirugías ambulatorias se cancelan y se reprograman con mayor frecuencia. Eso hace que estén más descompensados, más enfermos y que tengan que acudir a los servicios de urgencias y, como les explicaba ahorita, no tienen contratada una red de baja complejidad, terminan yéndose a los hospitales de alta complejidad, generando esa sobreocupación o saturación que llamamos en salud y exponiendo a un riesgo a todos los demás pacientes, porque es que cuando los tiempos de espera se prolongan en un servicio de salud, nos estamos sometiendo a riesgos mayores de complicaciones, de pacientes que desisten de esperar y se van para sus casas, donde pueden complicar y pueden incluso exponer la vida. Entonces, es una afectación en este momento que estamos hablando ya no solamente de temas financieros, sino de la salud y la vida de la gente. La salud y la vida de la gente es lo que está comprometido hoy. Secretaria, por supuesto, todo este tema causa alarma y la saturación en urgencias pues ha sido también parte de lo que encendió las alarmas. En este momento, ¿qué se encuentra la gente cuando va a urgencias, cuando va a un hospital? ¿Qué se encuentra? Y también si están afectados los usuarios de Sisbén, EPS y prepagada. ¿Todos por igual están igual de afectados en este momento? Sabia Salud tiene en este momento la mayor cantidad de usuarios en el régimen subsidiado, porque es la EPS que administra el régimen subsidiado en Medellín y en Antioquia, pero hay unos temas pues muy específicos
que en salud se llama la movilidad entre regímenes, por eso hay algunos pacientes que aunque son de régimen subsidiado pueden estar en SURA, pueden estar en salud total o en otras EPS, pero es una cantidad mucho menor. Hablemos en términos generales, los pacientes que están con Savia Salud, ellos tienen su red básica garantizada a través de Metrosalud. La ley obliga a la EPS que administra el régimen subsidiado a contratar el mayor porcentaje de servicios de salud con la red pública, con la empresa social del Estado de cada territorio. Savia Salud está obligada a contratar con Metrosalud. Por esa razón, pues tiene esa baja complejidad o ese nivel básico garantizado a través de la red pública, con la inversión y el apoyo del distrito que acabamos de mencionar hace un momento, y en la alta complejidad se apoya muy fuertemente en el Hospital General de Medellín. También es importante mencionar que Medellín, debido a su gran infraestructura en salud, a esa capacidad técnica, científica y a la capacidad que tiene su mismo talento humano, es una ciudad receptora. Medellín no solamente atiende a la población de nuestra ciudad, atiende los pacientes del área metropolitana, es referencia de todo el departamento y de departamentos aledaños como Chocó, como Córdoba y parte del eje cafetero. Entonces, esto solamente no afecta a la población de Medellín y del área metropolitana, sino de todo el departamento y de zonas aledañas. ¿Qué se encuentra un paciente hoy cuando va a un servicio de salud? Una cantidad de gente esperando atención y obviamente inoportunidad para esa atención, con esperas que pueden superar las 12 y en algunos casos las 24 horas, sin recibir una atención completa como debe ser en una unidad, en una camilla, por lo menos en una silla, en un servicio de observación, porque tienen que quedarse en sala de espera. Los servicios están ocupados hasta en las salas de reanimación con pacientes que no tienen a dónde desplazar por esa falta de red y porque muchos hospitales, especialmente privados, se han visto obligados a cerrar servicios o a disminuir la capacidad instalada. Entonces, eso va apretando a todos los actores del sistema y nos va dejando en riesgo a todos como pacientes. Secretaria, bueno, antes de que pasemos al tema de la demanda, para que usted nos explique un poco qué alcance tiene, escuchemos nuevamente a la gente, ellos también tienen inquietudes sobre ese tema tan importante para todos. Se han intentado hablar con el gobierno nacional para solucionar esta situación. Hablemos de... ¿Qué podemos decir, secretaria? Sí, nosotros desde el año pasado hemos tenido mesas de trabajo y hemos convocado diferentes espacios de conversación, de concertación para que entre todos podamos superar la situación, pero la respuesta lastimosamente no ha sido efectiva. Nosotros hemos tenido espacios que ha convocado el mismo departamento y la Secretaría Departamental de Salud. Hemos tenido espacios con el Ministerio Público, con la Procuraduría, con la Personería, con la Defensoría del Pueblo, con la misma Supersalud. El año pasado tuvimos visita del superintendente de ese entonces y también nos hemos reunido varias veces con delegados aquí a nivel regional, pero la verdad es que termina siendo una respuesta que no es efectiva. Ellos conocen esta realidad. Nosotros, cada que hacemos una visita de supervisión al acceso, cada que encontramos estas situaciones y la tendencia que va teniendo la saturación de los servicios de salud, la enviamos obviamente a las entidades del orden superior, al departamento, a la Superintendencia Nacional de Salud, pero no obtenemos ninguna respuesta. Con Nueva EPS, por ejemplo, hemos enviado varias comunicaciones solicitándoles que por favor nos indiquen cuál es su red de atención, que nos indiquen a qué entidades tienen contratadas para atender a la población afiliada, que hoy representa en Medellín cerca de 250.000 personas, pero nos dicen que están haciendo acuerdos con diferentes entidades y esos acuerdos son verbales y así no funciona la atención en salud. Esto es un tema totalmente formal y serio que tiene que mediar unos contratos que garanticen la atención de las personas. Sí, yo creería, secretaria, que también precisamente por esta razón se llega a este mecanismo jurídico de la demanda para que el Estado cumpla con su obligación. Hablemos de esa demanda, cuál es su alcance y precisamente qué es lo que busca también el distrito con este mecanismo. Sí, como les explicaba, pues agotamos todas las posibilidades a través de las vías administrativas y en reuniones de concertación. Por eso, pues consultando con el señor alcalde, con la Secretaría General y con los miembros en la alcaldía, pues llegamos a la conclusión de que pues, teníamos que tomar ya medidas legales
con el fin de garantizar la atención en salud para nuestra población. Por eso interpusimos la semana pasada esa acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que tiene unas pretensiones muy específicas, y es que el Ministerio de Salud y sus entidades adscritas, en este caso la Superintendencia Nacional de Salud y la ADRES, puedan ser requeridas por ese Tribunal Administrativo y se les ordene que se pongan al día con las deudas que tienen con nuestras clínicas y hospitales, y que adicionalmente garanticen ese flujo de recursos periódico, que mes a mes paguen lo que ordena la ley. La ley contempla que cuando un hospital radica la facturación, les deben pagar entre el 50 y el 80%, y lo demás se debe someter a la revisión y a la conciliación de glosas, pero deben garantizar un flujo de recursos entre el 50 y el 80%. Ese flujo de recursos hace muchos meses que no existe, prácticamente más de un año y medio, que es lo que nosotros podemos corroborar en la administración, y ese flujo de recursos es inexistente. Eso le estamos pidiendo al Tribunal Administrativo, que por favor ordene que estas entidades se pongan al día con nuestras instituciones y ellas puedan garantizar el acceso a los servicios de salud. Secretaria, el alcalde también hacía un llamado, porque esta situación que vivimos en Medellín la viven casi que de una manera muy similar en diferentes ciudades del país, para que también se adhieran a este mecanismo. Ya lo han hecho varias organizaciones de usuarios, sindicatos, gremios médicos. Así es. En la acción popular que interpusimos como distrito, pues obviamente se adhirió nuestra red pública, se adhirió Metrosalud, se adhirió el Hospital General de Medellín, el Hospital Infantil Consejo de Medellín, pero también se adhirió FedSalud, que es una agremiación de médicos especialistas, se adhirió también TAUS, que es otra agremiación, Anestesiar, que es la agremiación de los anestesiólogos, y también se adhirió la Personería, que cuenta con unas evidencias muy valiosas para que el Tribunal Administrativo pues pueda tener también de primera mano esas afectaciones que está teniendo la población en el acceso a los servicios de salud. También tenemos al Sindicato del Hospital General de Medellín, y están analizando en conjunto con sus juntas directivas los hospitales de la red privada. De red privada ya se adhirió también Promedan, que también es una de nuestras instituciones en el distrito de alta complejidad. Esto cada vez pues va enriqueciéndose en términos de evidencias y de testimonios, con el fin de que el tribunal tenga todos los elementos para tomar la decisión, y ojalá podamos exigir a través de esta vía legal que el Gobierno Nacional pues se ponga al día con nuestras instituciones de salud. Bien, secretaria, agradecerle muchísimo por su tiempo, por contarnos un poco de este recurso del distrito, y bueno, seguiremos atentos a lo que suceda con el sistema de salud en Medellín. Muchas gracias a ustedes, es un tema de interés de todos. Como les decía al comienzo, todos somos usuarios del sistema, y también todos pueden participar y adherirse a esta acción popular. En la aceptación de la acción popular que hizo ayer el tribunal, pues también invita a los ciudadanos y a las instituciones en general que quieran adherirse a esta medida y aportar evidencias, pues que lo hagan llevando todos los soportes al Tribunal Administrativo. Natalia López, secretaria de Salud del Distrito. Vamos a un breve corte, ya volvemos con más de Hablemos de hoy, dialogando sobre las deudas a los hospitales del distrito. En Noticias Telemedellín, Hablemos de... Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en Hablemos de, con nuestro tema para hoy, la crisis en el sistema de salud y la demanda que acaba de ser admitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia contra el Gobierno Nacional. Justamente hablamos con la gente, hablamos con ustedes los televidentes y les preguntamos qué opinan de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haya demandado al gobierno justamente por la falta de atención en esta crisis de salud. Estas fueron algunas de sus respuestas. Los prestadores de salud, de EPS, hospitales, que en estos momentos, por el mal gobierno que hay, se ha visto perjudicada la salud en estos momentos a nivel nacional y a nivel departamental.
porque pensando que si él lo demanda, de pronto podemos tener un servicio mejor de salud. Me parece bien que lo haga porque es que en realidad el presidente ha olvidado no solamente a Medellín, sino a todo el departamento. Pues yo diría que como está la salud, lo dudo mucho, porque la salud, la verdad, está, para mí, en mi punto de vista, está muy maluca. Total apoyo para este señor. Ahí todavía desde hace muchos años se vivió una cosa donde decían que Antioquia federal. Ojalá Antioquia llegara a eso. Con el señor alcalde y con el señor gobernador en este momento se puede dar la batalla para eso, para luchar contra ese y otro señor que lo único que quiere es acabar con el pueblo. No, pues pues a mí me han atendido bien, a mí me ha ido bien con la salud, a mi papá también. No le veo el porqué. Hablemos de... Es lo que piensa la gente y es el deber ser del sistema, que a todos nos atiendan bien, como nos contaba la televidente. Lastimosamente no es la realidad de todos. Para hablar de este tema nos acompaña a una persona que sabe bastante de este tema porque lleva siempre una cuenta de esas deudas en representación de los hospitales públicos y privados, que es Luis Hernán Sánchez. Él es el director de AESA, que es la Asociación de Empresas Sociales del Estado. Muy buenas noches, Luis. Empecemos por ahí. ¿Qué opina de esta acción que decide emprender el distrito de Medellín? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Creemos que es una acción importante, una acción jurídica importante que se hace desde la Alcaldía de Medellín. Nosotros hemos pensado desde los hospitales públicos de Antioquia que también debemos hacerla desde los municipios de Antioquia, no solamente Medellín, sino los 125 municipios de Antioquia, porque efectivamente la problemática es muy similar para nuestros hospitales de los municipios. ¿Qué opina usted, director, de esta demanda que interpone el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez? ¿Será necesario ya un recurso como este? Todos los recursos legales son válidos y en este caso la situación amerita esta actuación legal porque efectivamente el flujo de recursos se ha visto disminuido ostensiblemente en los últimos tiempos. La crisis de la salud no es nueva, siempre han habido deudas, pero ahora se ha venido agravando un poco más el tema porque si bien algunas EPS han venido cumpliendo con el pago de la cápita, que es el valor mensual por un grupo de usuarios a los hospitales, en el pago por evento, que es el que en este momento más nos está afectando, las EPS no están alcanzando a pagar más del 40% de ese pago por evento que facturamos los hospitales y por eso es que se está generando esta crisis de liquidez, esta falta de flujo de recursos que nos tiene afectados a todos los hospitales públicos y privados de Antioquia y del país. Claro, doctor, esa falta de liquidez precisamente que tiene todo el sistema porque termina siendo un efecto dominó. Las EPS dicen que la unidad de pago por capitación, la OPC, no es suficiente para los procedimientos médicos, que es muy poquito dinero, que la salud cada vez se encarece más, la tecnología, la atención de los pacientes crónicos y después dicen las IPS, que son los que reciben esos pacientes, que no les están pagando las EPS. Es un efecto dominó. ¿Cómo entenderlo y cómo un colombiano de a pie, cómo puede entender toda esta crisis financiera? Él simplemente se queda con el mensaje de que el sistema no lo está atendiendo bien, pero detrás de esto hay todo un sistema que se entrelaza y que tiene problemas financieros. Sí, una forma muy sencilla es que los servicios de salud tienen unos costos. Esos costos están representados en unas atenciones de alta complejidad, otras de mediana y unas de baja complejidad, pero tenemos que en Colombia el sistema de salud ya lleva 30 años y ese sistema de salud ha venido evolucionando, incluyendo una serie de servicios de salud, de tecnologías, de medicamentos y de algunos procedimientos que cada vez van siendo mucho más costosos. El sistema de salud en este momento en Colombia podríamos decir que más o menos el 85% de los recursos financieros se los consume el 15% de la población, porque hay población que está con muchas enfermedades bastante costosas y además también hay una situación de la presión de la tecnología, de la alta tecnología y también de las casas farmacéuticas que cada vez van ingresando al sistema unos medicamentos más costosos, unas tecnologías más costosas y por eso es que cada vez es más difícil conseguir la cantidad de recursos para pagar todos los servicios de salud. Ese tema es bastante complejo, pero efectivamente los recursos en este momento que se dedican para la salud son más de 100 billones de pesos.
pero nosotros estamos gastando mucho más que eso. Entonces, cuando las EPS dicen que me pagan 100 pesos, pero me gasto 115, entonces, efectivamente, hay un desbalance en esa ecuación y por eso es que la plata realmente no alcanza. Y en este momento sí requerimos de que las EPS se vayan poniendo al día con esos pagos, que haya un flujo de recursos que permita el normal funcionamiento de las instituciones de salud. Doctor, ahorita nos contaba la secretaria que la Red Pública de Salud de Medellín está teniendo problemas para la atención de baja complejidad, precisamente infecciones respiratorias, consultas que llegan por urgencias. ¿Cómo es el panorama en el departamento de Antioquia, teniendo en cuenta que si Medellín está teniendo problemas para atender a ese tipo de situaciones médicas por el tema de los pagos, cómo está la red pública de hospitales y la red privada en el departamento frente a ese tipo de atención? La situación allí en el departamento es diferente, porque en Medellín y en el área metropolitana se concentra el mayor número de habitantes y muchos pacientes que viven en las regiones, en Urabá, en el nordeste, Magdalena Medio, cuando tienen una enfermedad o una patología de alto costo, tipo cáncer o que requieran alguna diálisis o algo así, la gente no se queda en las regiones, sino que se viene donde un familiar que vive en Medellín, en Bello, en Itagüí, y lo que hace es saturar mucho los servicios del área metropolitana. En los municipios el efecto es contrario, o sea, allá obviamente existe saturación de servicios en los hospitales de mediana complejidad, Yolombó, Santa Fe de Antioquia, Ciudad Bolívar, pero no es tan marcado como en Medellín, y en los hospitales de baja complejidad no hay tanta saturación de servicios. Director, ahorita usted nos explicaba un poco de cómo funciona ese sistema de salud, cómo llegan los recursos. Mencionaba usted el tema de la UPC. La Corte le ha dado la razón a las EPS de que hay un déficit en ese cálculo. A propósito de este tema, expliquemos a la gente qué significa esa unidad de pago por capitación y por qué es tan importante en medio de esta crisis de salud. Claro, dentro del sistema de aseguramiento que tenemos en Colombia actualmente es una especie de seguro, por decirlo de alguna manera, y el gobierno nacional le reconoce a cada EPS, a SURA, a Nueva EPS, a Sede de Salud, le reconoce un valor por cada uno de nosotros. Ese valor vamos a redondearlo en 1.500.000 pesos al año. Entonces, esa plata tiene que alcanzar para atender a toda la población, a los más enfermos, a los que no lo están, pero es un sistema como solidario y distributivo, donde la idea es que esos recursos alcancen. La UPC, que es la unidad de pago por capitación, o sea, unidad de pago por persona, es un valor que se paga mes a mes y se paga de manera anticipada. O sea, el gobierno nacional, a través de la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, le paga a cada EPS de manera anticipada esos recursos. Ya la EPS tiene la obligación de pagarle a las clínicas y hospitales y a los diferentes prestadores la atención de los usuarios. Lo que pasa es que en ese trámite la EPS le dice a la ADRES cuánto tiene que pagar, a quién le tiene que pagar y en cuánto tiempo. Y ahí es donde se ha presentado una dificultad, porque esa distribución no ha sido muy equitativa, y por eso es que algunas entidades reciben un flujo de recursos un poco más expedito y otras se demoran mucho más para recibir los recursos. Pero la Corte Constitucional lo que ha pedido es que se hagan mesas de trabajo para revisarlas. Ya el último pronunciamiento fue que se suspendieran esas mesas porque no estaban siendo efectivas, porque no había una unificación de la información. Es muy diferente la información que tiene el gobierno nacional a la que tienen las EPS. Entonces, ahora se está pidiendo es que se revise exactamente si esa UPC es suficiente o no para atender los servicios de salud en Colombia, pero como les decía anteriormente, los recursos son muy cuantiosos, estamos hablando de 100 billones de pesos para todo el país, y efectivamente nosotros nos estamos gastando mucho más que eso. Director, ¿qué le parece si escuchamos a la gente? Ellos también tienen inquietudes, dudas sobre qué está haciendo el sistema de salud con esa falta de recursos. Vamos a escuchar algunas de sus preguntas. ¿Cómo están manejando los hospitales la falta de recursos? Hablemos de... ¿Qué le podemos responder a este televidente? Para los hospitales es muy complejo, porque cuando una EPS le paga al hospital, él tiene que priorizar primero el pago de nómina, servicios públicos, medicamentos, y muchas veces esos proveedores de otros servicios para el hospital
tienen que esperar, darle pues como unos placitos de pago a los hospitales, pero en este momento los hospitales están funcionando prácticamente con los recursos que nos gira Saviasalud o Nueva EPS o Cosalud de cápita anticipada, y están muy deficitarios y muy necesitados del pago del evento, que es donde estamos mucho más colgados por parte de las EPS. La deuda, como tú decías ahora, asciende a 1.5 billones de pesos, pero ahí hay que hacer una claridad, y es que de ese 1.5 billones de pesos habría que partirlo en dos. 1 billón ya nos debían las EPS antes de ser intervenidas, y medio billón nos deben después de la intervención de Saviasalud, Nueva EPS, Cosalud. Entonces las deudas siguen creciendo y en este momento las EPS no están cumpliendo pues con todo el pago de las mismas. Sí, doctor, importante ahondar un poco en ese tema de Saviasalud y Nueva EPS. Saviasalud, sobre todo, reconocida por ser la EPS que era del departamento de Antioquia, intervenida, y Nueva EPS también, que tiene muchísimos usuarios, no solamente en Medellín, sino que en todo el departamento. Son 2 EPS que en este momento están siendo intervenidas por el gobierno. Eso también ayuda a entender por qué el distrito demandó al Estado directamente, porque en este momento están esas 2 EPS intervenidas. ¿Qué inconveniente entonces se tiene también para los hospitales públicos que 2 de las EPS más grandes de Antioquia en este momento estén intervenidas? La intervención la hace el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia Nacional de Salud para administrar directamente las EPS, pero se ha demostrado que la intervención no ha sido efectiva, porque las deudas siguen aumentando, las quejas de los usuarios siguen aumentando, y uno ve muy buena voluntad en los agentes interventores por tratar de sacar adelante a estas EPS, pero efectivamente el sistema tiene una crisis que viene de muchos años atrás, con un lastre muy grande que es muy difícil resolverlo en una intervención inmediata, y ahora lo que se requiere a nuestro criterio es una reforma al sistema de salud para que se maneje el sistema de una forma diferente, para que pueda ser más cercana al usuario y que los recursos alcancen para lo que necesitamos. Bien, ahí está el director de AESA, de la Asociación de Empresas Sociales del Estado. Ya regresamos con usted, director, para seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con nuestro tema de hoy, la crisis en el sistema de salud en el distrito. Ya volvemos. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Continuamos en Hablemos de, conversando acerca de estas deudas, del tema financiero de la salud de nuestro departamento de Antioquia, en el distrito de Medellín, pero también vamos a revisar el panorama en todo el país, porque no solamente es una situación en Medellín, en Antioquia, sino que también se vive en otros departamentos. Por eso vamos a revisar en los siguientes gráficos cómo está la situación en general del sistema financiero también y del tema de la sostenibilidad del sistema. Veamos entonces las EPS intervenidas en total en nuestro país. 9 EPS están intervenidas, el 70% de las empresas prestadoras de servicios de salud están intervenidas. En el departamento de Antioquia destacamos estas 2, Saviasalud y Nueva EPS. También esas EPS que están intervenidas tienen a 31,1 millones de usuarios, que eso es el 62% de los afiliados. Estamos hablando que en Colombia el número de afiliados puede estar rondando más o menos los 50 millones de personas. Y también unas pérdidas que se han registrado por parte de diferentes gremios nacionales de las EPS en 9.6 billones de pesos. Para hacernos a una idea sobre esa cifra de 9,6 billones de pesos, podemos decir que con eso se construirían 3 metros de la 80. Es la deuda que se tiene con los hospitales públicos y privados a lo largo del país. Veamos en lo que se repercute. La causa ya nos la ha estado contando el doctor Luis acerca del tema financiero, pero la consecuencia es principalmente esta: la vida de los colombianos es lo que está en juego. Por eso han incrementado las quejas. En el 2022, solamente en el distrito de Medellín, estamos hablando caso Medellín, se registraron 4.262 quejas. Si vemos la cifra del año pasado, hubo un incremento bastante importante. Se registraron 9.349 quejas. El Ministerio Público tiene este registro, una diferencia de 5.087 quejas más, lo que quiere decir que incrementaron en un 75%
las quejas. Con esto le pregunto al doctor Ruiz, precisamente por esas consecuencias. Doctor, en últimas, quienes ven esos efectos de la insostenibilidad del sistema financiero colombiano son los usuarios. Efectivamente, y es lamentable que sean los usuarios los que de alguna manera estamos viviendo día a día esta situación, porque allí está en riesgo la salud y la vida de las personas, es de la gente la que está en riesgo. Y nosotros por eso siempre hemos considerado que se requiere una reforma al sistema de salud, porque este sistema que estamos viviendo ya colapsó, o sea, ya demostró que no es viable ni financieramente ni técnicamente, y se requiere una reforma a un sistema de salud más fundamentado en atención primaria en salud, que llegue a los territorios, a las veredas más alejadas, a los corregimientos, a través de equipos básicos de salud, a través de atención primaria en salud, porque en este momento el sistema que tenemos, que está fundamentado en el aseguramiento comercial y que tiene muchos intereses de muchos actores en el sistema, hace que no sea viable. Nosotros queremos que el usuario esté en el centro del sistema, no el dinero. Y en este momento piensa más en la plata que en el paciente. Director, ¿qué se espera con esta demanda por parte del alcalde del distrito? ¿Qué pueden esperar los pacientes en los próximos días, en los próximos 10 días, que es lo que el tribunal le dio de tiempo al gobierno para que se manifieste a profundidad sobre esos requerimientos de la demanda? ¿Qué pueden esperar los pacientes? El tema es incierto, no sabemos cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional. De todas formas, los recursos no alcanzan. Y el gobierno, me imagino que en ese mismo sentido pues emitirá su concepto, pero no podemos adelantarnos a lo que no conocemos. Efectivamente, la acción legal se hace esperando una respuesta como tal, y ojalá se logre un objetivo, que es tener mayor liquidez en los recursos. Y los pacientes, ¿qué pueden esperar? Pues ojalá que se dé ese flujo. Que los hospitales puedan tener con qué pagar no solamente la nómina de sus médicos, de sus enfermeras, sino que también tengan con qué pagar los medicamentos, los servicios públicos, y tener todos los servicios pues a disposición. Es un tema bastante complejo y la verdad pues no podemos caer en la desesperanza, pero ahora en el tema de recursos no vemos una salida muy inmediata y una solución muy real para las necesidades tan grandes que tenemos en salud. Sí, doctor, precisamente ahora en las cifras veíamos que son 9 EPS intervenidas y hemos visto casos demasiado complejos y tristes, como por ejemplo acá en Antioquia, Comeva, una de las principales EPS con un gran número de afiliados en Medellín y en Antioquia, que tuvo que ser intervenida, no funcionó y entró a liquidación. En este caso, usted ha tenido la oportunidad también de hacerle seguimiento a Sabia y a Nueva EPS, pero ¿para dónde van estas dos intervenciones? Yo no creo que las liquiden, las EPS seguirán intervenidas porque el gobierno nacional y nosotros los usuarios las necesitamos. Entonces, efectivamente, hace unos pocos días el gobierno nacional prorrogó la medida de vigilancia especial o de intervención de Salud un año más. Entonces, nosotros creemos que continuarán las EPS siendo intervenidas hasta que se defina en el Congreso de la República si se aprueba o no la reforma, si hay modificaciones. Y aunque se apruebe la reforma en este gobierno, no se va a aplicar en este gobierno, se aplica en el próximo gobierno, porque es una reforma que va a tener un periodo de transición de 2 años. Entonces, este gobierno que la ha promovido tanto, pues no la va a poder aplicar, pero sí hay que hacer unos cambios fundamentales en el sistema de salud. Es evidente, lo estamos viviendo todos los días en carne propia, todos los usuarios, y está demostrado que este sistema fracasó, que este sistema no es viable y que debemos cambiarlo por otro que sí funcione. Director, tenemos más preguntas de los televidentes, vamos a escucharlos también sobre este tema, vamos a escuchar lo que preguntan en las calles. ¿Qué opciones hay para pacientes con enfermedades urgentes y que no se vean afectados? Hablemos de... Las atenciones de urgencias hay que prestarlas. La Constitución y la ley hablan muy claro de que no se puede negar una atención de servicio de urgencias en ninguna clínica, ni privada ni ningún hospital público. Es obligatorio. La dificultad es que en este momento se están colapsando los servicios porque muchos pacientes prefieren ir directamente a las clínicas más complejas, como Palo Tobón, como San Vicente, las Américas, Las Vegas, el General, y no van
haciendo el conducto regular, que es ir a su IPS primaria, básica, al médico general, sino que ya los pacientes de entrada van y colapsan los servicios de urgencias de las grandes clínicas. Así no debiera ser. El procedimiento manifiesta otra cosa y debiéramos empezar por el ingreso de nuestros hospitales municipales o por las sedes de Metrosalud en los barrios, en los corregimientos, y si de ahí se determina que requiere una atención de urgencias y que se debe remitir a un hospital de mayor complejidad, ese es el proceso. Pero nosotros como usuarios estamos invirtiendo el proceso. Claro, doctor, el sistema colombiano de salud, pues a pesar de esta crisis financiera de años, tiene bondades, por ejemplo, la cobertura o el tema de que en el primer momento te ayude un médico. Por ejemplo, si lo comparamos con Estados Unidos, lo primero que ve a un paciente puede ser una enfermera o alguien personal de atención prehospitalaria, pero no directamente un médico. Esto también me lleva a hacerle la pregunta, es que muchas veces no es necesario esas consultas inmediatas con un médico o consultar a urgencias por temas que pueden ser tratados por algo que tal vez nos hemos olvidado en nuestro país, que ha sido la prevención. Correcto. La atención primaria en salud es fundamental y la tenemos muy descuidada. Ahora con los equipos básicos de salud que se han venido planteando desde el Ministerio y desde las EPS, donde va un médico, una enfermera, un vacunador a ese corregimiento, a esa vereda alejada, donde va a hacer un primer diagnóstico y va a determinar qué necesidades de salud se tienen allá en esa región, ese procedimiento está siendo más efectivo, porque lo que tú decías de que la promoción, que es mejor prevenir que curar, como decían nuestros abuelos, va a hacer una detección temprana de esas enfermedades o de ese cáncer o de esa patología antes de que el paciente llegue más agudizado y más complejizado a un servicio, porque es más costoso. Si yo detecto un cáncer de seno antes, en su etapa inicial, lo puedo prevenir y curar más rápido que si ya la paciente llega a un hospital de alta complejidad con un avance significativo de ese cáncer. Entonces, la promoción y prevención son fundamentales y en este momento, en este sistema la tenemos totalmente descuidada. Doctor, también preguntarle por último, ¿esperan ustedes que en estos próximos días también haya cambios respecto a la entrega de medicamentos? Tal vez si prospera esta demanda, ¿podría cambiar algo, empezar a entregar esos medicamentos que vienen pues, represados o que no hay desde hace tanto tiempo? El tema de los medicamentos tiene varios componentes, pero yo me quiero referir a uno particularmente. Los faltantes de medicamentos realmente son pocos. Los medicamentos sí están. Lo que no hay es con qué pagarlos. Los laboratorios farmacéuticos, los gestores farmacéuticos tienen los medicamentos para entregarlos, pero es que las EPS no les pagan. Entonces, los laboratorios, ¿a quién le venden primero? Al que le pague de contado. Al cumplido. Al cumplido. Si le está pagando de contado una clínica al hospital los medicamentos, los despacha. Pero si usted empieza a atrasarse 6 meses, 8 meses, el medicamento puede estar, pero si no le pagan cumplidamente, entonces no lo van a entregar. Realmente la escasez de medicamentos no la hay. Lo que hay es escasez de plata para pagarlos. Por eso es que cuando la EPS no paga, no le entregan el medicamento al usuario que está afiliado a esa EPS. Claro, doctor, vemos que el Distrito de Medellín emprendió un recurso legal por el tema financiero de la red pública, que es muy válido, pero yo quisiera también preguntarle qué mecanismos tiene el ciudadano. Lastimosamente, lo que llaman esas vueltas de la salud, el paseo de la muerte, de ir a un lugar, luego ir al otro, toca demandar, luego si no le contestan, desacato. ¿Qué mecanismo tiene un ciudadano también para denunciar esta falta de atención, por ejemplo, en una entidad de servicios de salud? O sea, la norma contempla estas facilidades para los usuarios a través de las tutelas o de los desacatos. También aquí en Medellín tenemos una oficina de la Superintendencia Nacional de Salud que queda acá cerca del Centro Comercial Santa Fe, ahí al lado. Ahí quedan las oficinas de la Supersalud, donde la gente también puede dirigir sus quejas, sus dificultades, y la Supersalud es quien vigila a las EPS. Entonces, tenemos esas posibilidades, solo que cada vez se está aumentando el número de tutelas, el número de desacatos, y ya se está haciendo como parte del paisaje. Entonces, es muy complejo porque también algunas EPS
les interesa, entre comillas, que pongan tutelas y desacatos, más que todo en presupuestos máximos, porque ya ellos pueden luego hacer el recobro al gobierno nacional. Entonces eso tiene muchas situaciones que hay que analizar con mucho detenimiento, pero los ciudadanos tenemos las opciones de interponer en las personerías o en los juzgados tutelas y ante la superintendencia las peticiones, quejas o reclamos que nosotros deseemos instaurar. Bueno, doctor Luis Hernán Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres el director de AESA, la Asociación de Empresas Sociales del Estado. Gracias por este espacio aquí en Hablemos de. Muchas gracias a ustedes. Bueno, de esta manera llegamos al final. Estábamos hablando entonces sobre todo ese tema de la crisis de la salud. Hay que mencionar que el Tribunal Administrativo de Antioquia dio al gobierno 5 días para que se pronuncie frente a esta acción popular, 5 días hábiles y 10 días hábiles para que dé respuesta a profundidad sobre esta demanda entonces interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Llegamos al final. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Susana, también a todos los televidentes. Este es un tema que a todos nos compete, que a todos nos afecta. Y ojalá en nuestro país, porque lo merece, tuviéramos un sistema de salud que verdaderamente fuera muy bueno y equitativo para todos. En Noticias Telemedellín, hablemos de...